Buenas noches, hermanos en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Los saludo en la paz de mi Señor Jesucristo, de Yopal Casanare, dándole gracias a Dios porque nuevamente Dios nos tiene por estos medios compartiendo un corto mensaje de la palabra de Dios. Queremos llegar a muchas familias, a muchos corazones. Hermanos, pero les pido que me ayuden a compartir estas transmisiones. También me pueden seguir en la página Mensajeros de Jesucristo, así como está escrito en la parte de abajo, dice Mensajeros de la Palabra. Queremos que cada día podamos llegar a muchas almas necesitadas, porque si vemos, estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces, Dios, ¿qué está esperando de nosotros? Que nosotros avancemos, que nosotros hagamos esa obra a la que Dios nos llamó, nos eligió, nos escogió. Porque todos somos escogidos con un propósito, todos Dios nos llamó con un propósito. Así como cuando Dios le dijo a Moisés qué era lo que tenía que hacer y Dios para qué lo había llamado. Porque si vemos Moisés, el rey, de cuando dio la orden que todos los niños que nacieran fueran muertos, pero entonces aquella partera le perdonó la vida a Moisés y la mamá lo tuvo por 3 meses y de ahí llegó al lugar a donde la hija de Faraón encontró el niño y ese niño fue criado por la misma mamá. Entonces vemos que Dios siempre nos haya amado con un propósito y Dios siempre nos cuida desde antes de nacer. Dios ya nos tenía ese propósito. Entonces, ¿qué queremos? Que no enterremos esos talentos, que Dios cuando nos llame debemos decir, heme aquí. Entonces, no esperar que es que voy a esperar porque Dios, todavía no es mi tiempo, todavía no es el tiempo, no, el tiempo es ya. No perdamos más el tiempo porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y aquella persona que está en el pecado, si no llega al arrepentimiento, el enemigo ¿qué quiere? Que estén en el pecado. ¿Para qué? Tenerlo esclavizado en el pecado. ¿Para qué? Para el día me has pensado quitar la vida y esa alma se pierde esa alma. Y Dios, ¿qué está esperando? Que muchas almas sean rescatadas. Y por eso Dios nos llama como esos servidores, esos valientes de la palabra de Dios, salvando al hermano Carlos González de Puerto Rico, que Dios le continúe bendiciendo su vida, sus familias, que cada día nos sintoniza. Sé que el Señor cada día va a traer mejores oportunidades para su vida. Cuando nosotros dedicamos ese tiempo a escuchar estos mensajes de la palabra de Dios, y sé que el Señor cada día escucha nuestras oraciones, sé que el Señor cada día, Dios está atento el oído a escuchar nuestros ruegos, nuestras súplicas, porque de Él viene la salvación, de Él mana la vida. Y cuando nosotros tenemos ese tiempo para Dios, cuando nosotros compartimos estos mensajes, cuando escuchamos los mensajes, no solo de mi persona, sino de muchos predicadores de sana doctrina, porque nosotros siempre queremos es llevar el Evangelio, y como siempre les he dicho, yo siempre predico conforme está escrito en la palabra de Dios, conforme está escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces es que queremos que esas vidas sean transformadas, que esas vidas lleguen al arrepentimiento, que cuando nosotros damos una buena palabra y hablamos con la verdad, esa verdad va firme, esa palabra va firme. Pero cuando nosotros quizás damos un mensaje por vanagloria, un mensaje porque nos vean, un mensaje como de que quizás decirle mentiras a la gente, pues ese mensaje, esa palabra no prospera. Pero cuando nosotros, Dios nos permite, porque solo es la voluntad de Dios y la misericordia de Dios que Dios nos permite dar este mensaje. En esta noche vengo a compartir en Isaías 45 versículo 2, cuando Dios tiene un propósito para nuestras vidas, cuando Dios cuida, cuando Dios usa a un rey, a un siervo, a un pastor, un evangelista, un profeta, con un propósito.
En este caso era Dios iba a colocar de rey al rey Ciro. Entonces, si vemos que Dios dijo que le daría todo, que Él estaría con él, pelearía por él, y así Dios está peleando esta noche por su familia, Dios está peleando por su hogar, por su ministerio, aquel ministerio que estaba desolado, Dios lo va a restaurar, Dios va a levantar ese ministerio, porque sé que como el enemigo se levanta, también Dios derrota al enemigo cuando el enemigo quiere acechar contra ese ministerio, contra esa familia, cuando le creemos a Dios y cuando colocamos a Dios en primer lugar. Entonces leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Isaías 45, versículo 2. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, y haré pedazos. Entonces cuando Dios tiene un propósito con nosotros y nosotros permitimos que ese propósito se cumpla en nuestra vida, Dios va adelante rompiendo cadenas, muros, derribando lo que tenga que derribar, porque para Él no hay nada imposible, para Él todo es posible. Y cuando nosotros le creemos a Dios, Dios hace cosas maravillosas, Dios derriba lo que tenga que derribar, pero es cuando nosotros le damos la oportunidad que Dios sobre nuestras vidas, y cuando Dios dice la palabra de Dios que Jehová peleará por vosotros y vosotros estéis tranquilos, cuando dedicamos ese tiempo a Dios, cuando ponemos a Dios en primer lugar. Y dice en el versículo 3, y te daré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Ese nombre que tiene, Dios permitió que le colocara ese nombre. Y por eso Dios quiere cambiar cada día nuestras vidas, quiere cambiar ese ADN quizás de esa esclavitud. Dios quiere que usted sea libre, hermano, amigo, aquel que me escucha, aquella persona que me escucha. Dios quiere en esta noche libertarlo, Dios quiere rescatarlo. Quizás hay aquella hermana, aquel hermano que ha clamado, que ha pedido por su hijo. Dios ha escuchado sus oraciones. Solo que quiere Dios que le creamos, que esperemos, que el tiempo de Dios es perfecto. Él no llega antes ni después, Dios llega a su debido tiempo. Entonces esa respuesta que tanto habíamos preguntado, Dios, esa respuesta, Dios ha escuchado esos ruegos, esa súplica. Por eso aquel que está en las calles, Dios va a rescatar a aquel hijo, aquel que está en la calle, Dios lo va a rescatar por su infinita misericordia, porque Dios tiene grandes propósitos para nuestras vidas. Entonces, eso es lo que nosotros debemos creer, que Dios va a cambiar ese esposo, esa esposa, que Dios va a cambiar cómo transformar ese corazón. No que le va a dar otra esposa, no, porque cuando Dios nos da una persona, Dios transforma la mente, el corazón de esa persona. Entonces nosotros debemos cada día humillarnos a Dios y creerle a Dios. Y así como si queremos tener esa cobertura, como dice el Salmo 91, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando nosotros creemos que el socorro viene de Jehová, Dios hace cosas maravillosas. Pero cuando a veces nosotros creemos que nosotros solo podemos, entonces Dios no trabaja en nuestras vidas. Dios trabaja con un corazón cuando nos humillamos y reconocemos que Dios es el Dios Todopoderoso. Entonces es lo que cada día nosotros debemos pensar. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es en el Salmo 121, versículo 1. Y en el Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién no quiere estar bajo el abrigo del Altísimo? Nosotros cada día queremos estar bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. El Omnipotente es el Dios Todopoderoso, que nadie nos podrá hacer daño, que nadie nos podrá hacer frente, que el Dios Todopoderoso es el que derrota, el que derriba, el que rompe cadenas, el que rompe cerrojos de hierro, puertas de bronce. Entonces Dios es el Dios maravilloso, el Dios Todopoderoso. Él es nuestro pastor. Cuando nosotros nos dejamos pastorear del pastor de pastores, Dios hace cosas maravillosas en nuestras familias, en el pueblo, en nuestra nación. Por eso clamemos y oremos como esa iglesia primitiva, cuando se unía a orar, Dios hacía cosas maravillosas. Dios que quiere que
tengamos esa fe, así como dice, si tuviera esa fe como un granito de mostaza, haría que le diría a este monte pasa de aquí para allá y se pasaría. Entonces, Dios que quiere que tengamos ese poquito de fe, que si tenemos esa fe como un granito de mostaza, le diremos a esa enfermedad se va y se va. Le diremos ese esposo cambiará, esa esposa cambiará y cambiará. Pero es cuando nosotros le creemos a Dios, cuando tenemos esa fe en Dios. Entonces, por eso cada día nosotros que le creemos a Dios y que buscamos de Él y que perseveramos en su palabra, Dios es maravilloso. Qué bendición cada día poder hacer estas transmisiones, qué bendición cada día poder compartir un mensaje de la palabra de Dios. Estaré cada día compartiendo estos mensajes de la palabra de Dios, porque queremos llegar a muchas familias. Por eso pueden escribir sus peticiones. Estaremos orando por cada petición. Estaremos colocando cada hermano que nos escribe. Queremos que escriba de su país, de donde nos escribe, para orar por esa nación, para orar por ese país. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, Señor, que sea tú, Señor, Padre, teniendo misericordia, Señor, Dios mío, bendiciendo, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Padre, Señor, presento el hermano Carlos González de Puerto Rico, Señor, sea tú bendiciendo, Padre, la vida de él, de su familia, Señor, bendiciendo, Señor, donde él quiera que esté, Señor. Padre, sea tú guardándolo, Señor, dándole calle a la sabiduría, Señor, enseñándole calle a entender tu palabra, Señor, que sea Dios mío bendiciendo sus familias, bendiciendo esa nación, Señor, bendícelo con la bendición del cielo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos, Señor, por la nación de Israel, Padre, ten misericordia y bendice a la nación de Israel, así como dice tu palabra en el Salmo 122, versículo 6. Pedid por la paz de Jerusalén y serán prosperados todos los que te aman. Señor Padre, anhelamos, Señor, que esa nación sea bendecida, que Israel sea bendecido, Señor Padre, Dios mío. Sabemos que hay muchas guerras en esa nación, pero Dios mío, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios maravilloso, el Dios vivo, Señor, el Dios todopoderoso. Padre, eres tú el Santo de Israel. Amén, hermano Carlos, Dios les bendiga, Dios le bendiga. Padre, Dios mío, Señor, queremos, Señor, que sea Dios mío manifestándose en cada una de las naciones, Padre, Dios mío, Señor, en México, en República Dominicana, Señor, en Cuba, Dios mío, Señor, que haga esos milagros especiales, Padre, Dios mío, Señor, peleé por la economía, Señor, de nuestra nación Colombia, Señor. Bendice, Señor, cada una de las naciones en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios maravilloso, el Dios de poder, Señor. El Dios que derriba, Señor, Padre, el Dios que corta, Señor, todo, cadenas de bronce, cerrojos de hierro, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, eres tú el Santo de Israel. Oramos, Señor, por la familia, Dios mío, Señor, ten misericordia, restaura la familia, Señor, restaura los hogares. Hay muchos hogares que están pasando pruebas, necesidades. Te pedimos, Señor, que por tu infinita misericordia visita esos hogares, esas familias. En el nombre de Jesús de Nazaret, visita, Señor, aquellos que están, Dios mío, enfermos en un hospital, en una clínica. Ten misericordia, levántalos por tu infinita misericordia. Sánalos, Padre, por tu infinita misericordia. Visita a los presos, Señor, a la viuda, al huérfano. Dios mío, bendícelo, Señor, al pobre, al necesitado. Ten misericordia y bendícelo con la bendición del Padre y con la bendición del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo grandemente.